Hoy estamos en un bar de aquí de Barcelona, un bar normal, un bar tranquilo, pero en el que hay dos personas que realmente quiero que las conozcáis. Probablemente hoy es una de las entrevistas más especiales que nunca voy a poder hacer. Después de la entrevista me decís si es verdad o no. Vamos. Hola. Hola. Vamos a tener una entrevista con una persona, con dos personas, que seguramente va a ser la entrevista más especial que pueda hacer nunca. Después de verla, me lo decís, me comentáis algo abajo del vídeo o simplemente una sonrisa. Ya veréis que no digo nada más. Bueno, aquí tenemos a dos grandes personas que lo de personas hay que ganárselo y ellos se los han ganado. Tenemos Ladies First, primero tenemos a Vero. Hola Vero. Hola, y tenemos a Quique. Hola Quique. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, aquí. Bien. Haciendo una entrevista. Vale. Vosotros sois de aquí, ¿verdad? De Barcelona. Sí, ambos. Y estamos en un pueblo que se llama Olesa de Montserrat, ¿sí? Eso es. Vale, que es donde tú vives, ¿verdad, Verónica? Vale, el objetivo de esta entrevista es poder transmitir cómo cuando si quieres algo, si tienes ganas de algo, lo consigues y sobre todo, pues eso, lo que es sorprendente desde la primera vez que os conocí es cómo tú, Quique, puedes llegar a transmitir los pensamientos de Vero y cómo consigues realmente entenderla, ¿no? Y aprovechando, lo primero preguntarle a Vero un poco de la trayectoria suya, especialmente deportiva o como lo que ella quiera decir, y que tú, Quique, nos ayudes a todos a entender su conversación. Explícanos. Ella empezó de niña. Pero lo hacía como hobby. Cuando empezó el trabajo, ya empezó a hacer un poquito más serio. Y le llamaron de la selección española. ¿En la selección española de qué? De la boquia, que es la petanca adaptada. Ajá. En el 96. En Atlanta. ¿No? Atlanta 96. Estuviste en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Muy bien. ¿En qué modalidad? En la boxea, disciplina la C4, ¿no? C4. Dentro del deporte, la categoría a la que pertenece Verónica es C4. Ah. Que es simplemente que ella, por la condición de Verónica, pues necesita una persona que le asiste y es la única categoría la cual, digamos, pues hay un asistente el cual juega con el jugador a modo de instrumento, es decir, es la persona que colabora, es como si fuera un instrumento más que está a las órdenes de ellos. Vale. Además, esa persona no puede hablar, no puede ni siquiera hacer un gesto, nada fuera de lo normal, ¿vale? Para poder, es más, si los árbitros interpretan que esta persona ha hecho algo que de alguna forma ha beneficiado a ella, la sancionan a ella, dándole más bolas o los procedimientos de sanción que tiene este deporte. ¿Y a nivel europeo, nacional, qué has hecho, Vero? Ha quedado tercera en Europa. Ajá. Y la octava del mundo. Wow. Vale. Sí, casi todos los años ella termina así, dependiendo de los internacionales que llega a jugar. Ajá. Y la primera vez, eso es una obviedad ya. Es que lo que pasa es que ella empezó muy jovencita, adelanto un poquito ella empezó muy jovencita y ella, mira, el material con el que ellos juegan
es parecido a un tobogán, de estos de tobogán normal, con el que los niños se columpian, ¿vale? Pero a una medida, a una escala mucho más pequeña. Cuando ella empezó con tuberías por la mitad, ¿no? Así en plan, como unos canales que están por la mitad, y de esa forma desplazaban la bola. Esa es la forma que hoy por hoy ya ha habido mucho avance, pero ella, por ejemplo, en Cataluña, pues no sé si más de 20 y pico pues, siempre que ha participado, pues siempre estaba ahí arriba. Siempre. ¿Y ahora cuáles son los planes, Vero? 96. Hacia 2026. El objetivo ahora es París, las Olimpiadas del 26. Las Olimpiadas de 2026. ¿Hay Olimpiadas del 2026? Para Olimpiadas, ¿no? ¿Pero el 26? 24. Por eso estaba digo, el 26. Para las Olimpiadas del 2024, ¿dónde son las Olimpiadas? En París, es verdad. Vale, ¿y vous parlez français? ¿No? Vale. Pero se espabila. Sí. Ella se defiende mucho. A lo largo de las competiciones se va desplazando prácticamente por todo globo. Ajá. Y bueno, ella tiene amigas de Nepal, ¿no? Amigas de Taiwán, China, por todo el mundo. Es más, hasta la infanta Elena, sí, porque era la que llevaba, antiguamente era el príncipe, ¿no? Hace muchos años. Y el Rajoy, que era cuando ella participó en Atlanta, digamos, sí, en la expedición de los jugadores paralímpicos. Correcto. Pues entonces nos abanderaba la infanta Elena, y además pues en aquella época pues estaba el jefe de gobierno, el ilustrísimo señor Rajoy, y tienen cierta relación, o la tuvo. Ajá. Y no. Vale. Sentimental. Pero, así para terminar, ¿qué nos dirías a nosotros que teóricamente tenemos más facilidad para hacer según qué cosas? ¿Qué nos dirías? Cuando decimos, no podemos hacer esto es muy difícil, esto es imposible. Nos ponemos madera de otra forma, cariño. Que nos ponemos, porque nos ponemos problemas nosotros mismos. Quiere decir que cuando nos ponemos problemas a nosotros mismos cuando realmente no lo sabe. Porque si veis a Verónica, Verónica lo que quiere decir es que me pasa esto, me pasa lo otro, esto no puedo hacerlo. Si miras a Verónica te darás cuenta de que por la misma regla de tres que esa persona, ella no podría hacer absolutamente nada. Y sin embargo, pues tiene un FP administrativo, un módulo de grado superior, lleva participando en el deporte más de 25 años. Para ella no hay barreras. Para ella no hay barreras. Y a decir verdad, es cierto que hay cosas que les cuesta, es verdad, le cuesta mucho, porque el problema que tiene Verónica es cierta autonomía, que hay cosas que quizá ella misma no puede hacer. Pero de aquí está tan es verdad. Gracias a Dios, la tele de aquí arriba está tan bien amueblada y tan bien organizada, que ella además no solamente lo que habéis escuchado, sino que a nivel familiar, ella también le representa el segundo pilar más fuerte de su familia, lo es ella. Por debajo de tu madre, que está arriba, y ella es la que de alguna forma ha facilitado el piso donde están viviendo hoy familiarmente, ayuda económicamente también a la familia, ayuda a sus sobrinos a hacer los deberes, ayuda al colegio, incluso a hacer compras, en fin, bueno, todo lo que podáis imaginaros que una persona normal y corriente hace, ella prácticamente el 100% lo hace también. Prácticamente el 100%. Pues me sabe mal, pero tengo que parar aquí. Pero podríamos estar
Vamos, no hay palabras, no hay palabras. Muchísimas gracias y más felicidades para ti, Vero. Gracias, Quique. Gracias y nada, nos seguimos viendo, ¿eh? Un placer, un placer. Igualmente. Adiós, adiós, Vero. Adiós, Quique, compañero. Gracias. Chao, chao. ¿Qué os ha parecido? Pues aquí tenemos a Verónica, que es un ejemplo de querer vivir, de vivir y realmente y de saber vivir. Ella no se considera menos afortunada que cualquiera de nosotros, todo y teniendo una parálisis cerebral de nacimiento y lo ha dicho todo. O sea que pues es lo que os ha comentado al principio, ¿no? Que es bueno, una entrevista muy especial. Así que siempre para adelante, para atrás ni para coger impulso. ¿Sí? Bueno, vamos.